Bueno, y agradecidos con Dios por estar en su casa y poder seguir con el privilegio de escuchar su voz. Quiero hoy, en medio de un mundo convulsionado, un mundo que muchos dicen, eso parece que está patas para arriba, nunca antes había pasado esto, nunca habíamos visto tantas cosas. Vengo a hacer una advertencia y una denuncia. El diablo quiere secuestrar nuestra mente. Pero no podrá. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Vamos a decirlo fuerte. Pero no podrá, dígale, no podrá, no podrá. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se han dado cuenta que esto va como a millón? Porque somos nosotros los que vamos a millón. Nosotros vamos a millón. Y bueno, Daniel, recuerden en el capítulo 12 del libro de Daniel, el versículo 4. Daniel 12:4 nos dice que para el tiempo final nos da una característica, un detalle, es que la gente irá a millón. Dice, correrán de aquí para allá. Dice, correrán. Amén. Significa que la gente anda acelerada. Acelerada. Y el Señor ha estado hablando respecto a porque no es una característica propia del diseño de Dios. Y Dios nos declara las características propias de su diseño para nosotros en el Salmo 23. Dentro de muchos, pues tenemos aquí una declaración muy exacta de una característica del diseño de Dios para nosotros. Y es lo que debemos retomar y no dejarnos envolver en el torbellino, en el remolino de esa aceleración que no produce nada bueno. Los científicos, los médicos, la ciencia reconoce que y ha llamado la enfermedad de estos 2 últimos siglos el estrés. Hoy vemos muchas enfermedades mentales. Y todo esto ha sido una estrategia maligna. El diablo quiere secuestrar las mentes y muchos se han dejado secuestrar las mentes. Otros nada más ha sido por un momento, gloria a Jesucristo. Y en el Salmo 23, versículo 1 al versículo 6, el Señor nos dice, Salmo 23, dice, dígalo conmigo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares, ojo con eso, mire la característica del diseño. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¡Wow! Son sus méritos. Aleluya. Por amor de su nombre. Y cuando ande yo, aunque ande, si me ocurre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Denle un grito de júbilo. Aleluya. Oh, santo. Cuando usted se mete en este salmo, usted siente un bálsamo, refrigerio, porque aquí el Señor nos promete que Él en su diseño quiere que vivamos en paz, descansados. En este salmo nos da dirección, sanidad del corazón, protección, compañerismo, restitución, unción. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El bien y la misericordia dice que nos seguirán todos los días hasta la eternidad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Y qué hermoso es el Señor, porque recuerde que cuando habla de misericordia, no solamente está hablando a su pueblo redimido, porque sus misericordias son para todos. Y qué maravilloso es. Yo no sé cuántos de ustedes podrán decir: pastor, esto es una gran verdad. Sin conocer al Señor, yo experimenté la misericordia de Dios. ¿Cuánto puedes decir eso? Y el que no lo diga es porque no se ha dado cuenta todavía. Está contando todavía pajaritos. Porque es que nunca Dios se ha olvidado de nosotros. Nosotros nos habíamos olvidado de Dios. Ese es otro cuento. Pero Dios no se olvidó jamás de nosotros. Siempre Él estuvo con nosotros. Y sé que algunos se preguntarán: bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? O cuando me pasó aquello. Si yo era un niño, ¿cómo es posible que Dios permita que me pase esto? Hoy quiero responderte la pregunta: Dios nunca se alejó de ti. Y esa es la sencilla razón por la cual esa tremenda crisis no pudo acabar con tu vida. Porque ese terrible evento no pudo terminar con tus días. Porque Dios te guardó. Porque Dios sí estuvo allí, pero no tenía ningún derecho legal sobre tu vida. Porque ese lo tenían tus padres, quienes debieron hacerse responsables a muchas cosas desde antes de tenerte a ti. Y Dios trabaja en derecho. Dios no puede irrumpir y violar el libre albedrío que nos ha regalado. Hoy le digo a los jóvenes: cuídense, porque ustedes mañana serán padres. Y todo lo que ustedes estén haciendo en esta hora va a repercutir en la vida de ellos. Quieran o no quieran, crean o no crean, es un diseño que se manifestará. Así que muchos, las culpas que le han echado a Dios, sencillamente son responsabilidades que debieron tener sus padres. Hoy Dios te da la oportunidad de no repetirlas. Aprovéchalas. Primero arrepintiéndote, luego perdonando a tus padres, pidiendo perdón a Dios por haberlo juzgado por algo de lo cual Dios no tiene ninguna responsabilidad, y de haberlo enjuiciado, porque eso ya te programa para que vuelvas a repetir la maldición. Pero si hoy nos detenemos y damos gloria al Señor porque nos guardó, y hoy nos decidimos a perdonar y comenzar a vivir en el plan perfecto de Dios, en su voluntad, entonces la historia será diferente. Nuestros hijos nos lo agradecerán.
Amén. Dele gracias a Dios por la nueva oportunidad. Gloria a Jesús. De verdad que yo tengo mucho que darle gracias a Dios, porque su misericordia, esto que dice el Salmo, es una realidad completa, total. ¿Cuántas veces hoy descubro, wow, Dios, tú estabas allí? La única manera de que hubiese salido libre de eso es porque tú estabas allí. Todas las veces que el maligno quiso quitarme la vida y no pudo, por eso le estoy diciendo, el maligno quiere, pero Dios no quiere. Dios nos ha guardado y nos ha librado del mal. Y recordando, el Señor ha estado trayendo a mi memoria muchas cosas que por andar afanosos no las tenía presentes, porque el afán nos hace olvidar cosas. Pero gloria sean dadas a Dios, porque el Espíritu Santo siempre nos recuerda la verdad. Y hace mucho tiempo, no muchos años después de casado, muy joven, recuerdo que estuve en un viaje a Bogotá y me fui por carretera con otras personas. Y de regreso, el carro comenzó con una falla, porque allá lo presté y como que lo golpearon por debajo. Tuvo un problema, yo no sabía, y veníamos de regreso y el carro comenzó a vararse. Comenzamos en todos esos pueblos viniendo, parábamos en un lugar, un mecánico decía esto, compramos batería, mejor dicho, todo el dinero que traía en el bolsillo nos lo gastamos en la carretera comprando cosas que no eran. Y ya bajando Medellín para acá, el carro comenzó en plena noche, se quedaba parado, había que esperar un rato, lo empujamos, otra vez prendía, otra vez se apagaba más adelante y así sucesivamente. Fue una noche bien horrible. Ya pensábamos en quedarnos dormidos en la carretera, dentro del carro, cuando de repente alguien llegó, nos preguntó, y era un jeep y nos jaló hasta un pueblo llamado Cáceres, Antioquia. Yo no sé si usted lo ha escuchado. Un pueblo de pura minería ilegal, de prostitución, de drogas y de violencia, o sea, guerrilla. Bueno, yo nunca había oído de ese pueblo, nunca había estado ahí, pero no era pueblo, era como un caserío que quedaba a orilla de la carretera. Se movía mucho dinero allí en ese lugar, pero era una cosa terrible. Yo no sabía nada de eso. Yo llegué y bueno, como les digo, ya venía sin dinero. Y entonces pudimos ubicarnos en un lugar, era como una ensenadita que habían casas así, pero ya era una entrada fuera de la carretera. Y allí pudimos ubicar el carro. Y yo recuerdo que llegué acá en la carretera, había una tienda. Y lo primero que hice, pues, no habíamos desayunado ni nada, y toda esa noche fatigados. Yo llegué allí y encontré a un señor, y ese señor me atendió muy bien, demasiado amablemente. Y ese día compré algo allí de comer. Mis amigos, con lo que tenían, dijeron, bueno, vamos a buscar ayuda. Se fueron. Yo llamé a mi esposa de un telecom que había en ese momento allí y le dije la cosa, estaba sin dinero. Me dijo, bueno, ya voy entonces a mandar a alguien. Bueno, quedamos allí en ese lugar. Yo me quedé solo porque todos los demás fueron a buscar ayuda. Yo me quedo aquí porque no le iba a dejar el carro allí tirado. Ese señor que me encontré allí en la tienda, que me entendió tan amable, se hizo un gran amigo mío. Pasamos hablando ese día, me contó historias y había una viejita que era la mamá, y esa viejita sí era cascarrabia, eso peleaba con todo el mundo. En el momentico que estaba ahí hizo como 200 peleas. Y él me decía, pare, esa es mi mamá.
Y bueno, llegó la hora del almuerzo. Ya yo no tenía, ya para el almuerzo ya no tenía. Recuerdo que muy gentilmente él me cedió su almuerzo. De verdad que era algo como, o sea, no lo entendía. Yo le decía, yo te voy a, o sea, nosotros no estábamos en una situación tampoco deplorable. Y yo le dije, yo te voy a recompensar. Y él me dijo, no, no te preocupes. Y me dio su almuerzo, hablamos. En la tardecita también me dio algo. Y esa noche dormí en el carro. Al día siguiente, con otros muchachos que también se quedaron conmigo, de los que vivían ahí, también se quedaron cuidándome. En la madrugada, eso se sentían los disparos. Pa, pa, eso oscuro, porque el pueblo no tiene luz, no tenía luz cuando eso de noche. O sea que todo era unas tinieblas terribles. Se oían los disparos. O sea, dormir, eso era imposible. Porque a los mismos muchachos decían, o sea, quedaron allí conmigo. Porque decían, bueno, o sea, esto aquí es muy peligroso. Pero gracias a Dios nadie llegó ahí a molestarnos. En la mañana llegué a la tienda. ¿Cómo? No he dormido nada, ¿verdad? El Señor otra vez me da desayuno. Y me dice, ya mi mamá ahorita se va para el mercado a hacer las compras. Ahora que se vaya, te voy a prestar mi cama y te duermes allí. Y bueno, era un lugar muy humilde. Y tenía una camita de esas que se cierran de tijeras, ¿sí? De lona, ¿recuerda que esa era de mi abuelita? Entonces yo recuerdo que allí pude descansar. Esa mañana me prestó un baño, me bañé, todo. Pero bueno, me bañé primero, luego me recosté en la cama. Cuando estaba durmiendo oí una gritería y me desperté. Era la viejita que había llegado. ¿Y qué hace? Y lo estaba regañando. Y él decía, él es mi amigo. Él es mi amigo, decía él, me defendía. Y entonces me dijo, no te preocupes, duérmete otro ratico. Y yo, no, ya. Yo salí, otra vez nos sentamos ahí, pero vea, yo no sentí el tiempo allí. Ya en la tarde, ya empezando la tarde, comenzó llegó, bueno, no, nada fue casualidad. Mi suegro tenía un camión, él llevaba siempre carga. Esa vez estaba por Montería. Cuando mi esposa lo llamó, el camión él lo tenía en Montería y tenía que regresarse también cargado. Entonces él dijo, él renunció a la carga para venirse hasta acá. Ustedes saben que desde Montería se puede conectar hasta esta vía al Líbano, recuerden. Y entonces el camión se vino a buscarme. Y bueno, ya llegó el camión, aleluya, gloria a Dios. Y cuando estábamos, porque había que llevarlo a un lugar donde montan el ganado. O sea, hay que buscar un terraplén así en alto. El camión se pone aquí, se pone en una tabla y por aquí suben el ganado. Bueno, así vamos a pasar el carro para encima del camión. Entonces, antes de salir para allá había que amarrarlo. El camión mismo iba a remolcarme hasta que encontráramos esa ensenadita que hay a orilla de la carretera para cargar ganado para poder montar el camión. Ya en los ajustes ya nos vamos para allá. Antes de montarme el camión, corrí a darle gracias, a despedirme de mi amigo. Y yo llego a la tienda y pregunto por él. Ya no recordé por muchos años. Y yo le decía a mi esposa siempre, tenemos que regresar allá. Pero no, nunca pudimos ir. Claro, es lejísimo. Y no pudimos ir. Pero cuando llego pregunto por él. No lo vi allí sentado, pregunto por él. Y me dice una señora que estaba allí, ¿por quién? Fulano, sí. Me dice, ¿y para qué lo necesita? Digo, no, quería despedirme porque él ha estado conmigo todos estos días, ha estado aquí conmigo todos estos días. ¿Cómo así? Y yo le dije, sí, o sea, ayer, esta mañana, he estado con él todo este tiempo. Y me dice, me quedó viendo así, me dice, venga. Y entré a la casa
y lo encuentro sentado en una silla de ruedas y así. Y cuando lo veo le digo: fulano, ¿cómo estás? Y él medio hace así. Y yo estaba parapléjico. Y yo le digo: ¿qué le pasó? Y dice: no, él tiene no sé cuántos años de estar así. ¿Cómo así? Él no se levanta de ahí, él solo está ahí. Pero si yo he estado con él, yo hablé con él, él ha estado todos estos días conmigo, me prestó su cama. Me dice, me quedó mirando como que, ¿cómo así? Todavía recuerdo eso. La impresión que me dio fue, bueno, en ese momento yo no entendía nada de las cosas espirituales, pero o sea, mi mente como que se quedó en un shock. ¿Cómo es posible? Yo me fui y le dije: yo voy a regresar. Y me fui con eso en mente. ¿Cómo así? Si él estuvo conmigo, él habló conmigo, él me dio de comer, él me atendió, fue mi amigo durante todos esos días, y ahora resulta que él tiene años en que él no puede hacer nada de esas cosas. ¿Qué pasó? Hoy entiendo. Fue el ángel del Señor el que estuvo allí cuidándome. Vez usted no recuerda, se ha olvidado o no se dio cuenta de cómo Dios lo estuvo cuidando durante mucho tiempo. Pero, ¿y eso qué nos habla? De ese amor inconmensurable. A nuestro razonar no podemos entender. En la carne nosotros jamás podremos entender cuán grande amor tiene Dios por nosotros. Y que sí nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor no nos trajo y nos dejó botados. Él ha estado siempre allí, porque Él es un Padre bueno. Y así como nos trajo y nos cuidó mientras no le conocíamos y mientras manifestábamos una enemistad contra Él, porque yo no andaba haciendo cosas buenas en ese momento, y su presencia estaba allí conmigo, y su misericordia me alcanzó. Y ahora se manifestó la predestinación con la cual Él me había traído. Ahora puedo dar gloria y entender que es que Dios nunca jamás nos deja. Jamás Él nos abandona. Misterios, ¿qué pasó? No, todavía no puedo decirles con exactitud, pero me cuidó, me sostuvo, me alimentó, me libró del mal. Y el Señor siempre estará haciéndolo. Si lo hizo desde antes del pacto, ahora usted puede imaginarse estando en el pacto con nosotros. Aleluya. Entonces la pregunta es: ¿por qué hemos de afanarnos si Dios está al cuidado? ¿Por qué hemos de temer si Dios está con nosotros? En este salmo el Señor nos dice: tranquilo hijo, tranquila hija, yo estoy aquí, cuentas conmigo y no te voy a soltar. Cumpliré mis promesas contigo y el Señor siempre será fiel. En otras palabras, no te preocupes, no te dejes engañar del maligno, no te dejes afanar, porque el afán te va a sacar, el afán te va a hacer ver cosas que no existen. Así que es mejor que dependas completamente de mí, dice el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a sentarnos. Y ya estamos advirtiendo y denunciando que el maligno quiere secuestrar nuestra mente, pero no se lo vamos a permitir.
y Dios va a defendernos. Y Dios nos anuncia una de las estrategias que usa para esto, y es el afán. En Mateo nosotros escuchamos al Señor hacer esa advertencia a nuestras vidas, que no nos dejemos atrapar por el afán, que no permitamos que el maligno nos capture con esa artimaña del afán, de la preocupación. Y estuve buscando el significado del afán y dice que es la preocupación excesiva. Diga, preocupación excesiva. Fíjese que no habla solo de una preocupación, sino de una preocupación excesiva, como una obstinación. O sea, ¿sabe qué descubrí? Que el afán es un espíritu. Y muchas veces lo tenemos y no nos damos cuenta. Afanados, preocupación excesiva y la ansiedad por las cosas de la vida. Preocupación excesiva y ansiedad por las cosas de la vida, ya sean materiales, emocionales o espirituales. Y esta preocupación excesiva conlleva a la falta de fe y a la pérdida de la paz. Mi amado, y cuando la fe se debilita y perdemos la paz, cualquier cosa puede acontecer. Y la palabra de Dios, vamos a Proverbios 19, versículo 2, en la Nueva Traducción Valera, nos dice que el entusiasmo sin conocimiento no vale nada. Y escuche bien, la prisa produce errores. ¿Cuántos han podido comprobar eso? La prisa produce errores. Y el reino de Dios no es desespero, ni mucho menos angustias, sino paz y confianza en nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha regalado formidables promesas que son en Cristo sí y amén. Pensé que le iba a dar gloria al Rey. Vamos a Romanos 14, versículo 17, y allí nos confirma, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero que usted tenga ese presente: justicia, paz y gozo. Cuando nos angustiamos y permitimos que el afán llene nuestras vidas, vamos a dejar de vivir en la justicia, que es la rectitud, que es en la palabra del Señor, y vamos a perder entonces la paz o el entusiasmo. Cuando se pierde la paz, viene el desánimo, y se pierde también entonces el gozo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos permanecer viviendo en justicia, paz y gozo. Así nos dice la palabra. Por eso en Mateo 6:25 nuestro Señor Jesucristo nos advirtió para que no caigamos en esta trampa del maligno, del afán. Y dice Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y qué interesante es que en esta advertencia el Señor nos dice: ojo, porque muchas veces estamos pensando más en el vestido que en el cuerpo. Porque ¿cuántos no fornican con unas marcas, con unos vestidos de gran marca? ¿Aló?
¿O cuántos no están envenenando el cuerpo con muchas toxinas con lo que comen y visten excelentemente? Y dice el Señor, el vestido no es más que el cuerpo, no es más importante que el cuerpo, como tampoco dice que la bebida, ni la comida es más que nuestro cuerpo. Amén. Así es que dice, no os afanéis. Nos prohíbe afanarnos. Y si Él dice no hagan esto, hacerlo es pecado. Dile que está a tu lado, a vivir en afán, vivir afanado excesivamente, no te conviene. Eso es pecado. ¿Y la paga del pecado qué es? Por eso hoy vemos enfermedades mentales. Por eso hoy vemos muchos cuerpos desgastados. Por eso vemos mucha tragedia de salud por causa del excesivo afán. La palabra que se usa aquí en el Nuevo Testamento cuando dice no os afanéis, viene de la palabra griega merinao, que viene también de una raíz merizo, que significa dividir en partes. Porque ¿qué es lo que sucede cuando estamos afanados? Estamos distraídos. Cuando estamos muy preocupados, nuestra mente está fraccionada. Por eso una persona demasiado afanada está desenfocada. No puede poner sus focos de atención sobre una sola cosa, sino que siempre tiene muchas cosas encima. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque la preocupación excesiva, el afán, nos divide la mente, la capacidad de razonamiento, la capacidad de enfoque, la capacidad de solución está completamente fraccionada. Y es por eso que una persona, mientras más preocupado está, menos solución encuentra. Dele gloria al Rey. Esto es lo que produce ansiedad, tensión, presión. Una mente que está dividida está siendo estirada en diferentes direcciones. Por favor, me dan la imagen que le entregué a audiovisuales. Independientemente de lo que pueda estar haciendo, una parte de su mente no está enfocada en lo que está haciendo, porque está distraída, está preocupada en muchos otros asuntos. ¿Me dan la imagen, por favor? Cuando la mente está dividida, perdemos esa capacidad de enfoque. La preocupación mental le roba a la mente su capacidad de concentración y entonces nos hace inefectivos. Cuando nos preocupamos, dividimos nuestra mente entre diferentes tipos de intereses. ¿Y sabe qué sucede cuando la mente se divide? Se paraliza. Hay un desgaste en la corteza cerebral horrible, porque es como si usted recargara una toma de corriente y en esa toma usted metiera demasiado. O sea, lo que ella debe dar se excede al momento en que usted le exige con diferentes aparatos eléctricos. Y entonces, ¿qué hay? Hay un recalentamiento. Y ese debilitamiento de la corteza cerebral comienza a producir muchos daños. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy hablando? Así que la persona que vive afanada, la persona que vive muy preocupada permanentemente, entonces deja de ser efectiva y productiva, porque la preocupación termina siendo contraproducente. Podemos ser muy inteligentes, podemos estar muy instruidos, pero si vivimos afanados, la mente está dividida y no nos va a ayudar a lograr lo que buscamos. La ansiedad puede ver los problemas, pero nunca va a solucionar los problemas.
El afán es una estrategia sutil y destructiva del maligno. Bueno, no pudimos tener la imagen. Quiero ilustrar, hacer una ilustración. ¿Alguno de ustedes recuerda? Yo no sé si ahora, porque tengo tiempo, no voy a un circo. Pero ustedes, alguna vez, yo me lo preguntaba, dice, cuando veían al domador de leones. ¿Te recuerdas cuando salían los leones? Todo el mundo, ¡ah! Los leones. Y el león, ¡oh! Y el domador, ¿qué hacía? Cogía una silla de madera. Sí, recuerdan, y un látigo. Y le hacía al león, y el león. Y decía, bueno, pero ¿y ese león tan grandote y le tiene miedo a la silla? ¿Sabe qué sucedía? La misma estrategia que el maligno usa con nosotros. El león, cuando veía estas 4 patas con lo que usted le amenazaba, él se quedaba paralizado. ¿Por qué razón? Su enfoque quedaba dividido. Y él decía, ¿cuál de las 4 me va a atacar primero? Y él estaba entonces alerta a todas las 4 a la vez, a ver cuál va a ser, cuál va a ser. Entonces, mientras él veía a cuál él atacaba primero, pero tenía que estar seguro cuál era la correcta, lo que lo dejaba paralizado. Y muchas veces, mis amados, en la preocupación, usted lo primero que experimenta es estancamiento. Está paralizado porque su enfoque está dividido. Usted está distraído mentalmente. Tiene tantas cosas encima y dice, es que tengo demasiados problemas encima. ¿Cuántos han dicho eso? Tengo tantas cosas encima. Mire, no he pagado la seguridad, con la familia, los amigos, el enemigo, el futuro, las pruebas, la salud, el dinero, los temores, los fracasos. O sea, muchas cosas a la vez. Y no sabemos cuál de ellas atender primero. Queremos atender todo y lo que nos quedamos es paralizados. Y aunque la solución esté enfrente, no la vemos, porque nuestra capacidad de resolución está disminuida a causa de la distribución de nuestra capacidad mental. Dele gloria al Rey. Entonces, mi amado, el preocuparse excesivamente y afanarse no va a arreglar nuestros problemas, no va a suplir nuestras necesidades. Por el contrario, va a agravar los problemas, porque neutraliza nuestra capacidad para poder resolver. Así es que, con esto en mente, mire esto: el tiempo en que nos afanamos es un tiempo inútil. Y muchas personas se sienten inútiles. Y se sienten que no pueden. Pero no es que usted no pueda, y tampoco es que usted sea una persona inútil. Usted tiene todas las capacidades. Lo que sucede es que se ha dejado capturar la mente por el maligno y lo tiene en estos momentos estancado, improductivo, como un inútil. Pero usted no es inútil. Usted lo que necesita es liberarse de esa trampa del maligno. Usted lo que necesita es sacar ese estrés de su vida, liberarse del afán y volver nuevamente a vivir en el equilibrio, tomado de la mano del Espíritu Santo de Dios. Todos los días usted y yo tenemos que entregarle nuestra mente consciente, subconsciente al Espíritu Santo de Dios, para no caer en esta trampa. Jesús hacía una pregunta. Bueno, ven acá. Pero es que lo que pasa es que yo nací estresado. Usted no nació estresado. En Mateo 6:27 el Señor hace esa pregunta y dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede hacer eso? Cuando el Señor me habló en la mañanita de este tema, mi esposa y yo comenzamos a recordar a Job. Job es un libro que debemos
volver a estudiarlo profundamente. Job pasó por esto. Y el Señor viene y le pregunta a Job: ven acá, Job, si tú te crees tan grande que puedes venir a discutirme, yo te voy a hacer unas cuantas preguntitas. ¿Tú le pusiste término al mar para que el mar no se pasara de allí? ¿O tú creaste los cielos, tú creaste la luna, las estrellas? A ver, Job. Y lo confronta tremendamente. Y lo confronta con el Leviatán. O sea, tú puedes cazar el Leviatán. Tú le puedes poner la mano encima, en la cabeza al Leviatán. Y en fin, o sea, comienza a hablar de esos grandes monstruos que Dios creó. Uno vive en la tierra, el otro vive en el mar. Y dice el Señor: tú los puedes dominar, tú los puedes domar. Y entonces, ¿por qué te crees en capacidad de venir a discutirme cosas, Job? Y así muchas veces nosotros queremos enjuiciar a Dios, y Dios nos preguntaría: a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol? Nos creemos muchas veces capaces de discutir con Dios la dirección correcta a nuestros problemas. ¿Por qué? Porque estamos desenfocados y la mente desenfocada divaga. ¿Y qué terminamos? Agotados, desgastados. Amado, usamos mal recursos, procrastinamos decisiones y nos desmotivamos porque estamos fatigados. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice la palabra del Señor: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Usted ve que hay gente que dice: no, yo no voy a leer el libro de Job, porque entonces Dios me va a mandar las pruebas de Job. ¿Cuál es su Dios? Qué cosas tan terribles. Mi amado, usted y yo tenemos que aprender paciencia, porque la paciencia habla que hay fe. Donde no hay fe, no hay paciencia. Amén. Así es que sí tenemos nuevamente que volver a recuperar esa paciencia. Tenemos nuevamente, porque aquí dice: y a la paciencia de Cristo. ¿Fue Cristo paciente? Yo creo que no hay una persona que haya sido más paciente con usted que nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todas las cabezaduras, Él siempre ha estado allí y no ha perdido. Y Él no pierde el tiempo. Yo vengo hoy a decirle a alguien que pensaba que podía discutir con Dios: Dios no se va a cansar por todos esos razonamientos que tienes hoy. Dios va a continuar, y oro para que te enseñe paciencia. Tenemos muchas veces que pasar pruebas para poder volver a la paciencia. La preocupación es un desperdicio. El afán nos roba la paz, la fe, el gozo. Y Dios nos llama a vivir sosegadamente, en paz. Y eso solo lo lograremos viviendo en el Espíritu, no en la carne. Porque el vivir fuera del Espíritu produce miedo, produce incertidumbre, produce ansiedad y preocupación. Bueno, pastor, ¿y cómo somos libres del afán? Yo no quiero vivir en ese afán. Yo no quiero ese espíritu en mi vida. Y realmente Dios no quiere tampoco que vivas afanado, sino confiado. Amén. El afán es un espíritu maligno que puede influenciar la mente de un cristiano y meterlo en la cárcel del fracaso. ¿Y qué necesitamos nosotros saber, conocer y vivir? Primero, de que Jesús es la verdad. Diga: Jesús es la verdad. Él no es una verdad, Él es la verdad absoluta. Juan 14:6 nos dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que las Escrituras nos enseñan que el enemigo es un engañador que miente desde el principio para poder someter a los hombres.
para poder someter, necesita dominar sus mentes. Escúcheme, quien toma el control de tu mente, toma el control de tu vida. ¿Y cómo puede hacer eso? Por medio de falsas enseñanzas, por medio de noticias falsas, de información completamente contraria al conocimiento de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña como fortalezas mentales. Recordemos que Dios puso en el jardín a Adán y a Eva. Su primer maestro, ¿quién fue? Dios. El lenguaje de Dios era el único lenguaje que Adán escuchaba, y la sabiduría que Adán recibía de Dios lo mantenía, ojo con esto, la sabiduría que recibía de Dios lo mantenía separado, lo mantenía alejado del mal. Amén. Lo mantenía alejado del mal. O sea, Adán vivía del lado del bien, del lado de la luz. El jardín estaba en la luz. El jardín era luz. El jardín estaba guardado por Dios y era el territorio de Dios. Era el ambiente de la presencia de Dios. Del otro lado había muerte. ¿Estamos aquí? Del otro lado había ¿qué? Muerte. Así que a Adán, Dios lo mantenía con la sabiduría que Dios le daba, lo mantenía separado de la enfermedad, de la pobreza, de las guerras, de los divorcios, de las extorsiones. Y para que fuera siempre así, Dios le advirtió a Adán acerca de la importancia de lo que escuchaba. Hasta ese momento Adán solo escuchaba la verdad, porque Dios es verdad. Así que ahora vemos que no solamente existía el jardín, sino que también había un lugar desértico, un lugar seco, infértil, al cual Dios llamó muerte. Pero la verdad mantenía a Adán separado del lugar de muerte. ¿Estamos aquí? Vamos a Génesis 2, del 16 al 17 y lo comprobamos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que usted y yo estamos ubicados conforme a lo que escuchamos. ¿Aló? Entonces estaba el jardín y estaba el desierto. El jardín es bendición, el desierto es la maldición. En el jardín la vida y en el desierto la muerte. ¿Estamos aquí? Pero conocemos que Adán fue tentado a escuchar la serpiente, que le ofreció una sabiduría diferente con una apariencia de piedad. El Espíritu Santo me mostraba, la serpiente tiene una lengua que es bífida, no bífida, bífida. O sea, dividida. Porque cuando la serpiente habla, causa división. ¿De qué manera causa división? Y esto, mi amado, es importante saberlo en este tiempo final. Porque usted puede descubrir cuando la serpiente habla, porque su lenguaje es de caos, de confusión. Amén. Caos, confusión. Porque en ese caos y confusión viene la destrucción. Y recuerde que el enemigo de Dios quiere ver destruida la creación de Dios. En el versículo 2 del primer capítulo de Génesis nos deja claro la artimaña del maligno con la que pudo pasar antes del diluvio de ese momento cosas. Pero lo cierto es que había, dice la palabra en Génesis 2:2 Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Oh, santo Dios.
Mire el espíritu de confusión, el afán que trae todas esas divisiones en la forma de los conceptos y en los enfoques. Mi amado, el Espíritu de Dios nunca se aparta, porque el maligno quiere provocar divisiones. El maligno lanza caos y confusión para poder destruir. Pero el Espíritu de Dios va a estar guardando, protegiendo, cuidando tu casa, cuidando tu matrimonio, cuidando tus hijos, cuidando el ministerio. Dios no se ha separado nunca. Escuche, y no se va a separar ahora que estamos en un inminente peligro por todo lo que está pasando. El Espíritu de Dios está aquí. Diga, el Espíritu de Dios está aquí. Yo quiero que usted tome esto muy real, muy cierto, mi amado, y que usted le dé a esto la importancia de vida. De esto depende vida o muerte. Vida o muerte. Y esto ya pasó solo de estar en el plano espiritual para manifestarse físicamente. Hoy día lo estamos viendo en el mundo. El caos, la confusión, las guerras, todo esto es un ambiente de destrucción total. ¿Estamos aquí? Así que el lenguaje de la serpiente es de caos, confusión, ya lo vimos. Pero el de Dios es de amor y unidad. Amén. Y bueno, la serpiente inoculó el veneno en Adán y dice todas sus generaciones, toda la humanidad estuvimos viviendo eso. ¿Estamos aquí? Hoy día nosotros volvemos. ¿Por qué estamos en el reino? Porque hemos vuelto a escuchar la voz de Dios, el verbo de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos conocen el verbo de Dios? La palabra de Dios. Ella se hizo viva, se encarnó en Jesucristo. Amén. Y Dios nos ha dado a conocer nuevamente la verdad, la palabra. Hoy nosotros hemos retornado al lugar que nos separa de la muerte. ¿Aló? Hoy estamos de este lado. ¿Estamos aquí? Amén. Gloria a Jesucristo. Por eso, mi amado, en Pentecostés Dios derramó. ¿Qué fue lo que derramó Dios en Pentecostés? El Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que visiblemente se vio? ¿Cómo? ¿Qué forma tomó? ¿Qué manifestación tomó el Espíritu Santo? Ese poder que estaban esperando, esa unción que necesitamos para permanecer. ¿Sabe cómo fue? Diga, lengua. Lengua. Oh, santo Dios. Oh, Dios de los cielos. La confusión termina cuando la lengua de Dios aparece hablando a nuestras vidas. Cuando nuestros oídos se abren, oh santo, y fueron lenguas de fuego, lenguas de poder. Oh, Dios de los cielos. Lenguas de poder, mi amado. Ese único lenguaje que hoy nos une es el lenguaje del evangelio. Oh santo, del amor perfecto, del amor sacrificial, del amor que Dios nos ha expresado y nunca dejará de expresarnos. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Vamos, dígaselo que está a su lado. Una de las consecuencias de no escuchar la voz de Dios es que comenzamos a experimentar cosas terribles. Y ciertamente dice que habrá pestes, que habrá terremotos, que habrán todas estas cosas que están advertidas en la Biblia. Pero el Señor nos dice para librarnos de todo eso, porque van a acontecer. Usted no ore para que no acontezca, porque estaría orando contrario a Dios. Eso va a pasar. Y si no pasa, entonces el plan de Dios no era real. Juan 8, 31 al 36. Nuestro Señor Jesucristo nos da la dirección para que nosotros permanezcamos de este lado separados de la muerte. Juan 8, 31 al 36. Así dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, porque esto únicamente es para el que cree. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis. Para usted, ¿qué es permanecer?
habla aquí de una actitud, de un hábito, una actitud permanente, diaria, que se convierta en una necesidad dentro de nosotros. Le estoy hablando aquí a alguien. Si usted no comienza a cultivar ese hábito en usted, entonces no estará separado, no estará protegido. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Qué más? Y conoceréis ¿qué cosa? La verdad. Y la verdad os hará libres. Le respondieron: pero bueno, si linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dice que seréis libres? Pues ahí demostraba que que eran esclavos, ¿verdad? Adelante. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo. Ese hace es que se habitúa al pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. ¿Dónde está el pueblo que el hijo ha libertado? El pueblo que ha sido separado de la muerte. El pueblo que fue alcanzado. Oh santo. Diga el afán: fuera. Espero que no se lo haya echado de al lado. Así que el jardín tipifica la verdad. Diga la verdad. Y el desierto tipifica la realidad. Escúcheme bien, mi amado. Tenemos que aprender a discernir entre lo que es la verdad y lo que es la realidad. Nosotros estamos en un mundo caído, y la realidad es que el mundo entero está bajo el maligno. De manera que nosotros tenemos que aprender a vivir de este lado. Nosotros vivimos la verdad, pero enfrente tenemos la realidad. Y usted y yo escogemos qué queremos vivir, qué queremos creer. Cada día usted tendrá que hacer una elección. El maligno tratará de cautivar la mente. ¿Para qué? Para que creamos a la realidad. Y lo que usted crea, eso vivirá, eso sentirá y en eso se moverá. ¿Cuántos se mueven en Cristo? ¿Cuántos creen a Cristo? ¿Cuántos viven a Cristo? Él es la verdad. En Él tenemos que tener puesta nuestra mirada. Nuestra confianza completa es en Jesucristo. Él es la verdad. Y la verdad es lo que nos va a librar de la realidad. Hay una realidad de muerte, hay una realidad de destrucción, hay una realidad de odio, hay una realidad de guerra. Pero usted y yo estamos guardados bajo la sombra del Altísimo. Usted... Oh, Santo de Israel, Santo de Israel, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es la verdad que vivimos, Él es la verdad que cargamos. Aleluya. La verdad es Cristo. Él es la luz verdadera. La verdad es celestial, es divina. Ahora, la mentira es la realidad. Es maldición, es muerte, es guerra, es enfermedades, es pobreza. Por eso el Señor en su oración al Padre le pide en Juan 17, versículos 16 al 17. Le pide al Padre: no ruego que los quites del mundo, sino que los mantengas de este lado. ¿Cuántos se han dado cuenta que usted a volar se la acerca? Y el Señor: vea, muchacho, venga para acá, vergajo pelado. ¿Cuántos han intentado volarse la cerca para el otro lado? ¿Recuerdan a Dina? Allá está el pecado, allá están las violaciones, allá están las discotecas, allá están los conciertos. Usted se da cuenta que hoy hay muchos cristianos
que se dicen cristianos porque no lo son realmente, van a una iglesia cristiana, es diferente, pero les gusta escuchar la música que está inspirada por demonios. O sea, a ellos les gusta escuchar a la serpiente y se sienten felices. Se gozan escuchando a la serpiente. Pero apenas oigan pum, 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 les vibra todo. Así que el pecador vive en la realidad caída. Le voy a repetir, el pecador vive en la realidad caída, la realidad de maldición por causa del pecado. Ese es el mundo natural. Pero Juan 8:12, vamos a ver qué dice Juan 8:12. Juan 8:12, ¿qué dice la palabra del Señor? Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en esos conciertos, no andará escuchando música mundana, sino que tendrá que la luz de la vida. La luz de la vida. Mi amado, si nosotros no permanecemos en Cristo, no somos de Cristo. Si alguien no siente necesidad de escuchar la voz de Dios, es porque no conoce a Dios. Jesús es la luz que quita la ceguera. En Efesios 1:18, el apóstol Pablo nos dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, porque es que no lo saben, para que sepáis. Mi amado, cuando alguien está en ceguera espiritual, no sabe de qué se trata, no conoce el reino de los cielos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Usted sabe a qué esperanza se refiere? A la esperanza bendita. Oh, yo le aseguro que el que le gusta estar escuchando y viviendo las maldiciones del mundo, no está esperando a Cristo, no espera a Cristo. Porque el que lo espera se guarda para Él.